saludo a los amigos del Recreo Deportivo de parte de Fernando Carrión, que soy un académico ecuatoriano que trabaja temas de ciudad, de centros históricos, de violencia y obviamente también de fútbol, bajo una visión de una actividad total donde se mezclan la política, la economía, la cultura, la medicina y también el deporte. Les invito a que vean todos sus programas porque a partir de ello van a tener una visión bastante próxima, bastante cercana de lo que es el fútbol en la actualidad. Un abrazo. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar en el que se encuentren, y bienvenidos al Recreo Deportivo en una emisión más llevando el sano mensaje del deporte. Hoy, por supuesto, tenemos a una persona supremamente especial, ya que tiene la característica en que ella combina, digamos, la grandeza de destacarse en el deporte y también en la dirigencia deportiva. No todo el mundo está cortado para semejantes actividades. Ella sí, por supuesto, y además es pionera, ya veremos por qué, ya que ha marcado caminos para muchas personas. Voy a introducirla de una vez para saludarla. Damaris Young, panameña, muy buenas tardes para ti, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación del Recreo Deportivo. ¿Cómo estás? A ustedes, muchas gracias. Súper feliz y contenta de poder acompañarles y agradecida además con esas palabras tan lindas que dijiste sobre mí. Un gran placer y muchas gracias por tenerme en su programa. Claro que sí, Damaris, ni más faltaba. Y bueno, es importante que la gente sepa que Damaris era una gran deportista. Se destacó mucho, sobre todo en el básquetbol. Ella obtuvo una medalla, de hecho, en los Juegos Centroamericanos, ¿no? En el 2010, Damaris, ¿fue así? Es correcto, sí. Además jugué fútbol también, de hecho a nivel universitario en los Estados Unidos, así es. Para allá iba, en sus estudios, porque ella combina no solo el estudio, sino el deporte. Y resulta que Damaris estuvo estudiando en Tennessee, creo que es en el Lincoln Memorial University, donde obtiene es egresada de justicia criminal con especialización en psicología. Y de paso incorporó los equipos de fútbol y de baloncesto con la NCAA. Tú estuviste dentro de ese organismo, que me imagino eso que es una pregunta obligada. ¿Cómo es jugar en semejante nivel tan alto? Cuéntanos, Damaris, ¿cómo es eso? Yo creo que especialmente uno viniendo de Centroamérica y hace, bueno, no vamos a decir los años, pero hace algún tiempo, cuando todavía No digamos, no digamos. el deporte femenino todavía, especialmente fútbol y baloncesto, bueno, no era tan practicado como ahora, sin duda alguna, para uno viniendo de estos entornos y con las realidades que teníamos, era difícil. Eso es una realidad porque los niveles de entrenamiento eran mucho más altos de los que nunca yo había experimentado. El nivel competitivo, el tener que competir todos los fines de semana por 4 o 5 meses, eran realidades diferentes y sin duda al principio fue complicado, debo decirlo. Mi entrenador era ultramaratonista, un brasileiro además, y había bastante física. El tema de entrenamiento y acondicionamiento físico, yo no tenía, nunca había entrenado de esa forma. Y bueno, siempre recuerdo y cuento que cuando yo llegué la primera semana llamé a mi mamá y le dije, mami, yo me regreso, porque la verdad es que yo creía que era buena, pero yo no aguanto los entrenamientos, no me podía ni sentar. Y mi mamá, muy sabia, me dijo, lo que uno empieza lo termina. Usted solita decidió irse, así que usted tiene que seguir. Y bueno, ya después, evidentemente, las próximas temporadas, como uno sabía lo que se preparaba y lo que tenía que hacer, pues evidentemente ya para nada, ya podía perfectamente, incluso después de los entrenos, sin ningún problema, estar en mis otras actividades. Pero es parte de ese proceso de aprendizaje que me dejó, que al final no es que sean mejores o peores desde el punto de vista de la calidad, es simple y llanamente que son realidades diferentes en términos de entrenamiento. Claro, y toda esa disciplina te sirvió para después sacar adelante tu carrera en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua, ¿no? Es que se llama tu universidad. Y Y también, sí, la verdad es que yo siempre tuve el sueño de jugar deporte universitario porque yo creo que claro. para a uno como mujer en ese tiempo
pues eso era lo más alto que uno podía aspirar. Hoy hay ligas y demás, pero realmente en ese momento era como lo más importante que podías, desde el punto de vista competitivo, podías aspirar. Y siempre tenía la ilusión, el sueño de poder hacerlo. Y yo me gano una beca primero cuando salgo de la escuela secundaria para la Universidad Católica Santa María la Antigua. Y en mi segundo año de Derecho, porque lo busqué, además debo decirlo, consigo la beca para irme a los Estados Unidos, Ok. porque obviamente mis padres no tenían los recursos para pagar lo que cuesta una universidad privada en los Estados Unidos. Y allí después regreso a Panamá y termino entonces mis estudios de abogada. Bueno, perfecto. Y antes de dejarte, Damaris, con mis compañeros, también quería decir que toda esta historia va que después ella estudia también en Lausana, en Alemania, en Cataluña, más específicamente en Lérida o Lleida y en Barcelona, por supuesto. No me pregunten cuántos títulos hizo ella de estudios, pero por ahí vi summa cum laude la gran mayoría, con todos los honores, para después llegar a ser lo más brillante que creo que has hecho en tu carrera, que es ser la primera mujer en el COP, bueno, en el Comité Olímpico Panameño, y luego primera mujer miembro del Comité Olímpico Internacional. Y dicho esto, para que vean, cuando decía yo que una pionera, porque ser primera mujer en muchas cosas es realmente un logro asombroso. Así que, compañeros, adelante. Ahí les dejo a semejante joya de personaje. Bueno, Damaris, pues buenas tardes. Iba a decir que hoy es explicando a nuestra audiencia un momento singular. Acá en este programa todos tenemos apodos, ¿no? Entonces, Carlos Prieto, quien te estaba hablando, es filósofo, Fernando Escobar es escritor y Alfredo Gutiérrez es seguidor. De hecho, a nuestros YouTube evidentes, pues tenemos que decirles que Gurú y Iluminado, Gustavo Pérez y Juan Carlos Ortiz regresarán. Hoy está jugando filósofo con la suplencia, que somos nosotros. Pero estamos nerviosos y contentos. Primero porque hacer contacto con el deporte panameño a través de ti, pues se agradece tu gentileza y tu cordialidad. Es muy agradable encontrar una figura pública que es como parece ser. O sea, nos abriste las puertas desde que nos comunicamos contigo, se cuadró la entrevista y hay muchísimas cosas para hablar contigo. Retomo lo que contaba filósofo cuando llegas al deporte universitario. Me parece que hay un clic que luego tiene que ver con tu camino hacia la dirigencia porque dices, caramba, ¿cómo es posible que siendo esto deporte universitario estén mejor que las selecciones completas de Panamá, ¿no? Entonces, ahí hay un algo, y quería preguntarte precisamente sobre eso, ¿cómo se hace tránsito del atleta al derecho, a la dirigencia, y ahora estás metida incluso también en la comisión que organiza los Juegos Olímpicos de invierno, estás metido en el control de doping, en el Comité Olímpico Internacional? Pues con razón estamos muy nerviosos, pero muy contentos. Entonces te quería preguntar por eso. Somos de carne y hueso, para nada, nada que estar nervioso. Simplemente, bueno, Dios, y también creo que hay que reconocerlo, el trabajo a lo largo del tiempo tiene un impacto y eso me ha permitido, digamos, posicionarme en determinadas cosas, desempeñar determinados roles, pero al final entendiendo que como todo en la vida, uno tiene, cuando tiene la posibilidad, tratar de hacer lo mejor que puede y entender que va a llegar un momento en que eso pues no va a estar y tienes que seguir en otras áreas. Me preguntabas específicamente cómo se transiciona. Yo creo que es una de las grandes preguntas que uno se hace. Yo debo decirte que siempre tuve muy claro que para mí el deporte era un medio desde el punto de vista de lo que quería sacar de él, de lo que quería aprovechar de él, de los valores que quería obtener, pero estaba clara que no era un fin último de vida, ¿no? Si me entienden lo que trato de decir, porque de nuevo son temporalidades, son momentos de tu vida en que desempeñas determinados roles y tienes que tratar de hacer lo mejor que puedes en ese momento. Y en efecto, cuando muy pequeña estaba en la universidad, esa frase, de hecho, la he dicho muchas veces en muchas entrevistas, yo no daba crédito como una universidad, teníamos 20.000 estudiantes o algo así, una universidad que relativamente no era una gran universidad para los efectos de los Estados Unidos, tenía mejores condiciones y sus atletas tenían mejores condiciones que lo que yo había vivido como seleccionada nacional de Panamá. Y eso siempre fue algo que estuve allí en mi cabeza
y porque debo decir además también que no estaba dentro de mis planes convertirme en presidente del Comité Olímpico de Panamá. La vida me fue llevando a esas circunstancias y también mentores, personas que vieron cualidades que quizás uno no creía que tenía, que te ayudaron a dar ese paso. Eh, Siempre fue algo que fue un aliciente para mí decir, Panamá tiene que mejorar y cómo podemos hacer para que las condiciones de nuestros atletas mejoren. Y bueno, fue sin duda alguna una gran forma de ver en primera persona, de entender en primera persona que sí es posible generar condiciones y realidades diferentes. Y ese sistema me enseñó también que la preparación es clave para lograr esas cosas, que hay que estar organizado, que hay que gestionar de buena forma. Siempre digo, yo ni de justicia criminal ni de psicología, siempre tuve muy claro que no lo quería ejercer, lo digo con toda sinceridad, pero esto a mí me enseñó, eh, digamos, mi estancia en los Estados Unidos a nivel universitario, era que las cosas había que prepararlas. Eso lo aprendí mucho desde mis profesores, la hora de entreno es la hora de entreno, las condiciones que tienen que estar en los responsables, o sea, el entender que hay un ecosistema y que la gente tiene diferentes roles en ese ecosistema y que si hace bien su trabajo, solo el trabajo que tiene que hacer, muy probablemente funcione. Claro que sí. Eh, Damaris, tú, desde que asumiste, digamos, en el COP, el Comité Olímpico Panameño, en el año 21, si no estoy mal, y reelecta en el 24, aparecieron las medallas de nuevo de las Olímpicas con Ateína. Cuéntanos y confírmame, me pareció ver en una imagen que tú estás premiando a Ateína Byron. Bueno, Ateína, la verdad es que en el año 2014, cuando gana el campeonato del mundo, la primera, Mundial, sí. correcto, en Jeju, en Corea, ya venía dando muestras de sus cualidades atléticas, una chica, y también lo he dicho en reiteradas ocasiones, que es para todos los panameños un gran orgullo por su tesón, por su empeño. Empezó tarde en el boxeo, casi a los 21 o 22 años, cuando ingresa a la Policía Nacional de Panamá, pero eso no fue óbice para que ella no quisiera lograr lo más alto que podía. Y la verdad que personalmente tengo el gran privilegio, miembro de la Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá, pero tengo el gran privilegio de conocerla en primera persona y de haber vivido su proceso cuando todavía nadie sabía quién era Teína, ¿no? Y también ha sido inspiración para muchas de nuestras campañas. Más recientemente ahora una que tenemos, porque creemos que, ok, hoy es Ateína, ayer fue Linco Parropa y mañana será Juanita Pérez, y es un poco el mensaje que queremos dejarle a los panameños. Ok. El trabajo hay que hacerlo siempre. La historia de la medalla de Ateína es muy particular, porque yo en julio, en la sesión 142 del COI, quedo electa como miembro COI. Ustedes saben que son los miembros COI, alguna persona de la Federación Internacional correspondiente, quienes tienen el honor y el privilegio de ponerle las medallas a los atletas. Entonces, imagínense ustedes todo lo que tenía que pasar. Era hasta ese momento, bueno, a la fecha, la única mujer panameña en haber sido elegida miembro COI. Todo lo que tenía que pasar para que fuese la primera mujer miembro COI, la primera atleta femenina que obtuviese una medalla, y que en efecto que me tocara a mí, digamos, la tocar entre comillas, porque la busqué, no fue que yo me quedé sentada en el brazo, que no, eso Claro. no. eh, para que yo tuviera ese honor y ese privilegio de poder ponerle la medalla a Teina. Y lo otro es que el trabajo que veníamos haciendo en los Juegos en Tokio, tuvimos 2 diplomas olímpicos, Ah, qué bueno. estábamos muy claros del trabajo que se venía haciendo, y bueno, como creo que cualquier persona que cree que tiene un chance trabaja muy duro, yo tenía mucha fe en que todo el trabajo que se estaba haciendo iba a lograr el cometido, pero como todo en el deporte, y también esto siempre se lo digo a nuestros atletas, uno puede hacer todo bien y Claro. llega el momento y lo pasa. Así que al final hay que darles gracias a Dios que todo eso que se trabajó y todo eso que se pudo materializar en beneficio de Ateín y del restante de nuestros atletas que fueron a Juegos, se pudo materializar en una alegría tan grande como ella haber obtenido una medalla, y que bueno, a la postre también es parte hoy todavía consecuencia de muchas de las estrategias que hemos
podido materializar con el apoyo del gobierno nacional, porque eso dio ímpetu y le dio también al país, digamos que la legitimidad para seguir avanzando en las aspiraciones deportivas que tenemos. Claro que sí. Y dime, por ejemplo, en Panamá, eh, ¿cómo están las infraestructuras? ¿Cómo está un poquito como el personal de soporte, digamos, entrenadores? Es complicado, digamos, el presupuesto es suficiente o toca realmente rebuscar, hacer alianzas con otros países, si es posible. ¿Cómo es la situación para ti? ¿Complicada o no? A ver, en el deporte el dinero nunca es suficiente. Nunca es suficiente, sí. Yo creo que entre más uno avanza, uno más quiere. Y evidentemente el recurso económico es esencial para poder acometer eso. Pero creo que como panameños tenemos que sentirnos muy orgullosos y felices de el proceso que ha habido. Cuando uno mira la evolución de los presupuestos en materia gubernamental, nuestra institución gubernamental se llama Pandeportes, que sería como su ministerio o su Ok, antes deporte. Vemos que por allá por el 2012 a 14, en términos generales, el promedio de presupuesto no excedía entre los 2 y 4 millones de dólares. Y luego tuvimos un repunte a partir del 2015-2016, y hoy nuestro presupuesto está rondando eso de los 170 a 200 millones de dólares. O sea que el ok, presupuesto es un presupuesto que todos los que estamos en el deporte queremos que sea más, somos conscientes que podríamos hacer mucho más, pero que también, y creo que ha sido gran crédito de nuestro actual director de Pandeporte, que además también fue atleta bolivariano y panamericano, eh, entender que el dinero tenemos que ponerlo a funcionar en el mejor interés de los objetivos que como país nosotros nos queremos poner eh, para lograr en materia deportiva. Nosotros cuando regresamos de los Juegos Olímpicos en París nos sentamos con nuestro Ministerio de Deporte y consensuamos lo que nosotros le llamamos la hoja de ruta ujú, hacia los Olímpicos Los Ángeles 2028. Esa hoja de ruta constituyó, digamos, o constituye la radiografía para ejecutar parte de ese presupuesto que va específicamente al alto rendimiento. Y de allí a hoy hemos podido materializar para nosotros, la verdad que un gran logro, por ejemplo, el programa Red Nacional de Entrenadores, que este 2025 vio su primera vigencia, más de $800,000 para contratar entrenadores. Y bueno, en poco tiempo logramos, por ejemplo, más de 50 años no habíamos logrado un tercer lugar en unos Juegos Centroamericanos. Acabamos de venir de los Juegos por una medalla, pero lo ganamos. Eh, A Salvador, ¿verdad? A Salvador, creo. Exactamente, exactamente. Y así sucesivamente en Juegos Panamericanos, por ejemplo, fue nuestro mejor resultado en nuestra historia de participación desde que participamos. Y así vamos trabajando. Se reformuló por completo el programa de estímulos deportivos para nuestros atletas y trabajamos, pero muy, muy en equipo con nuestro Ministerio de Deportes, porque creo que entendemos ambos que la única manera de lograr eficiencia y eficacia en la ejecución de esos presupuestos es teniendo objetivos deportivos de país que tienen que ser comunes para ambos. claro. En ese orden de ideas, me imagino, como dices tú, para el 2028 en Los Ángeles, pues la hoja de ruta indica que la idea es de pronto volver al uso de las medallas, digamos, a ganar medallas. Y tú que estás ahora también en el comité del invierno en el 2030, en el de Milano Cortina, sí, 2030, Ojalá. y tú estás como en el comité organizador, es la cosa, ¿no? ¿Tú crees que Panamá vaya a ir, va a llevar a alguien? Yo creo que sí, ¿no? Sería bueno que sea un patinador, ¿no? Es parte del reto, de hecho, hace muy poco, más o menos, bueno, 4 o 5 años más o menos se fundó nuestra Asociación Nacional de Deportes de Invierno, como obviamente Qué bueno. poca la cantidad de practicantes por razones naturales obvias. La Asociación Nacional es la que incorpora a todas las federaciones, a todos los deportes que regentan las federaciones en los deportes de invierno, los 7 deportes. A hoy creo que tienen afiliación en 4 de las 7 federaciones. Y justamente uno de los planes que estamos trabajando con la Asociación Nacional es lograr ese primer cupo histórico. Panamá nunca ha estado
en unos Juegos Olímpicos de invierno, es lograr ese primer cupo hacia los Juegos de los Alpes franceses. Yo no formo parte del comité organizador, yo lo que formo parte es de la comisión de coordinación que el Ok. internacional ha creado y que es natural y normal también para esta suerte de juegos. Y para mí es todo un reto. De hecho, viajo a Suiza ahora el 29 de noviembre. Al final, gestión es gestión. He tenido experiencias previas y creo que gran parte de la intención de nuestra presidenta era traer esa visión de América, que creo que es importante, especialmente en las realidades que discutimos hoy de cara al futuro del movimiento olímpico. Claro que sí. Oye, y tú, por ejemplo, cuando estás viendo los Olímpicos, me imagino, bueno, uno tiene la idea que a ti te gustan todos los deportes y todo lo miras. ¿Tienes dos o tres deportes que estén como en tu corazón, que tú digas, no me los pierdo nunca jamás, porque me encantan? Dos o tres de pronto. Le voy a ser sincera, a mí yo sufro mucho Ok, los deportes. Entonces, si por mí fuera, yo no lo fuese a ver. ¿Por qué? ok, Porque en el deporte hay alguien que no va a obtener el resultado que quiere y como atleta que fui, sé lo mucho que uno sacrifica y lo ok, mucho que esfuerza y es algo, personalmente te lo digo, es algo difícil para mí ver a tu atleta, especialmente cuando son nuestros atletas, ver a tu atleta que tú sabes todo lo que hizo, que fuiste parte de las reuniones, de vamos para aquí, hacemos esto, esta base de entrenamiento, busca esta persona, o sea, todo ese proceso lo vives en primera persona. Bueno, yo al menos lo intento, lo digo con sinceridad, es algo que a mí me, me involucro mucho en esas cosas. Eh, entonces, es difícil ver cuando no se logran los objetivos. Todos los deportes los disfruto, lo digo, hay deportes muy poquitos que no entiendo muy bien y que, bueno, tienen que explicarme muy poquito, especialmente los de invierno, pero aprenderé, creo que esta experiencia me va a ayudar para poder aprender mucho más de estos deportes. claro. Yo te quería hacer No, una pregunta y por referente supuesto. a los deportes que te gustan. Vi que cuando estuviste becada jugaste básquet y fútbol. Entonces quería saber qué destreza tienes tú que te haya permitido jugar en esas dos disciplinas tan diferentes. Bueno, mira, yo, si hablamos desde el punto de Mm, vista físico, yo pensaría, yo hice ballet de niña y creo ok, que muchísimo en términos de coordinación. O sea, cuando tú juegas baloncesto, fútbol, hay carriles. Hay ciertas cosas que son, digamos, bastante, te contorsionas mucho para, bueno, en fin, estas cosas. Eso creo que me ayudó mucho ahora. Desde el punto de vista físico, debo decirles también, yo de hecho lo hice solo mi primer año de temporada porque es sumamente demandante. Terminas la temporada de fútbol e inmediatamente empieza la de baloncesto, que es todavía ujú, más larga. Nuestra universidad tenía un programa bastante fuerte de baloncesto y de fútbol también. De hecho, fuimos a nacionales. De mis 3 temporadas fuimos dos. Estuvimos entre los mejores 8 de todos los Estados Unidos. O sea que era un programa, jugaba con jugadoras de la selección de Brasil, era un programa competitivamente alto. Por tanto, evidentemente había una alta demanda física. Y por eso después decidí solo hacer fútbol, porque honestamente físicamente era sumamente demandante. Y dos, en los Estados Unidos en la temporada de baloncesto empieza en noviembre, diciembre, Mm. y te tienes que quedar en la universidad. Y créanme que eso no es fácil. Cuando está nevando, hace frío, no hay nadie en la universidad nada más que tú entrenando, eso fue algo que me pegó bastante en ese invierno y dije, sabes qué, me encantaría poder hacerlo, pero la verdad es que ujú, tengo que pensar un poquito más en mí, además que físicamente, por supuesto, que era demandante. Y claro. nada, desde el punto de vista de es quererlo, es tener la fortaleza y la disciplina para pararse las horas que hay que pararse, hacer lo que hay que hacer, ir a tus clases, en fin, tener la determinación de querer hacerlo. Muy bien. Claro, Damaris. Alfredo, creo que aquí tengo el mensaje de Baldor
para una sección que es una preguntita que manda Baldor. A ver si la saben. Yo creo que Damaris la sabe. No, Damaris seguramente la sabe, pero yo creo que nuestros contertulios no lo saben. Pero vamos a ver, no se sabe. Vamos a ver. La A ver, pregunta es muy sencilla. Eh, ¿cu- ¿Cuántas medallas ha ganado Panamá en toda su historia olímpica? Muy Creo que sencillo. 4. Muy bien, muy bien, señor. 5. Y bueno, Damaris, por supuesto, nos podrías decir, porque de esas medallas, tú debes conocer perfectamente los atletas que las ganaron. ¿Cuándo vamos a repetir esas medallas, Damaris? Cuéntanos. Para eso trabajamos todos los días. ¿Alguna que sea la favorita tuya? Bueno, no sé si de pronto la Supongo última, ¿sí? que es la teína. Claro. Bueno, sí, muy bien, Fernando. Cuatro, sí. pero ¿quiénes son los otros, Damaris? ¿Quiénes son las otras 3 medallas? 1948 en Londres, el señor Lloyd Lavich, hijo de inmigrantes jamaiquinos, en los 100 y en los 200 metros. Luego Irving Saladino, de la Oro, provincia de ¿no? Oro, en salto de longitud, es correcto. Y Ateína Bailon con menos 75 kilogramos en boxeo. Increíble, muy bien. Bueno, sacan 5 todos. Bueno, sacan summa cum laude, pues porque Damaris está acostumbrada a eso. Y se los hace extensivos, señores. Ahora entramos a otra sección que se llama el gol de oro y la tarjeta roja. Entonces, A ver, comencemos por el señor Alfredo. Dale. Pues el gol de oro yo lo diría a los encuentros, indudablemente para Damaris por su gentileza. Y de hecho es un gol de oro casi que una pregunta para cuando, que si hay un vínculo, una pregunta de dos lados, si hay un vínculo entre el olimpismo de alto rendimiento y la vida del panameño normal, o sea, si aspiras que ese espíritu olímpico permee a todo el pueblo panameño. Y la otra, si hay algún vínculo en el olimpismo que cruce el tapón del Darién con, pues, con nosotros, con los colombianos. Ese es mi gol de oro. Y mi tarjeta roja en últimas es para todo lo que evite la conversación modesta y tranquila. Esas serían mis dos elementos. No, no sé si Damaris lo responda o si sigamos en gol de oro y tarjeta roja y Damaris lo responda después, no sé. Yo te respondo, y es parte, ojalá algún día tengan la oportunidad de visitarnos aquí en el comité. Cuando hicimos la remodelación, justamente llenamos todas las paredes de diferentes mensajes, pero hay un mensaje que para nosotros es muy importante y está justo cuando uno entra, eh, y que es el credo olímpico y que muchas veces la gente toma como por sentado, ¿no? Y el lema olímpico, el Sit You Have to For to Together, juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa que eso se trata en el deporte de alto rendimiento, como dices tú, que eso se trata de simple y llanamente ganar, ser más alto, más rápido y más fuerte que el otro. Y no, como le decimos siempre a los atletas, se trata de ser tú mejor atleta cada día, mejor hijo, mejor esposo, mejor padre, mejor esposa, mejor ciudadano. Y allí inmediatamente lo que es la filosofía del olimpismo se traslada a cualquier ciudadano de cualquier país, el colombiano, el panameño. Y la otra, que es el credo, y lo voy a resumir muy rápido, pero básicamente que lo esencial en la vida no es ganar, sino haber luchado bien. Y eso es parte de lo que nosotros Sí. intentamos. Siempre usted nunca me va a escuchar a mí diciendo a un atleta, tienes que traer una medalla. No. Para mí eso es consecuencia de condiciones, de trabajo y de compromiso, pero no es el fin último. Claro que trabajamos para conseguir medallas y qué felicidad nos da a todos conseguir medallas, pero para mí, honestamente, es mucho más importante que nuestros atletas encuentren en su vida deportiva, uno, un momento de alegría, de orgullo y de aprendizaje de valores, de amistad, de tantas cosas que perduran contigo por el resto de educación, en muchos casos, como lo fue en mi caso, yo gracias al deporte sí, eh, era aplicada, digamos, y nunca me ha gustado la escuela, pero al final no fue eso lo que me llevó a ganarme las becas, me llevó a ganarme las becas mis habilidades atléticas, eso lo complementó. Entonces, Las- esos dos mensajes, la verdad, yo creo que es parte de la base del olimpismo como tal y es lo que creo que más se relaciona con cualquier ser humano, eh, no importa si es de China o es de Colombia, y es lo que nosotros aquí, bueno, desde el Comité Olímpico de Panamá intentamos darle la prioridad para que el panameño de a pie, como bien dice usted,
se relacione con eso. Y nos llena mucho de orgullo, también debo decirlo, medimos mucho. Todos los que me conocen saben que medir es parte esencial y natural de mis procesos de evaluación. Siempre estamos haciendo eh, mediciones para saber dónde estamos, lo hacemos cada vez que vamos a un juego con nuestros atletas y están publicadas de hecho y tenemos indicadores de gestión que tenemos que llegar a determinadas metas. Eh, y la verdad es que hace poco no, en el 2020, estamos en 2024, terminamos el estudio diagnóstico para el plan estratégico de este cuatrenio. Hicimos una gran encuesta donde participaron abierta más de 600 personas al respecto de cuál era la evaluación de la gente de la gestión del Comité Olímpico de Panamá. Y ver que tú tienes más de un 80 y tanto% de aceptación, eso te dice que hay una comprensión del panameño de cuál es la labor, qué es lo que hace el Comité Olímpico de Panamá. Nuestras formaciones también pues inéditas en muchos de los casos, más de 800 personas han pasado por las formaciones que el Comité Olímpico de Panamá ha hecho en colaboración con universidades de este país. Entonces eso yo creo que es parte de ese cambio, digamos, y del proceso de que nosotros queremos dejar una vez ya no estemos más en el comité, en la sociedad panameña. Esto es un modo de vida, básicamente, ¿no? Y que el deporte te ayuda a ese proceso. Qué bueno, qué bien. Fernando, seguidor, adelante, tu tarjeta roja, tu gol de oro. Bueno, arranquemos con el gol de oro para todas las cosas que unen, que construyen. Había un lema de una campaña publicitaria de los Olímpicos, si no estoy mal, del 96, que se llamaba eh, algo como Celebra la humanidad o un triunfo de la humanidad. Entonces, el gol de oro para lo que une, para el deporte como unión, más que los triunfos, incluso como decía Damaris, sino la unión. Y segundo, para Irlanda y para todos los equipos que como Irlanda no dan, no se rinden jamás. Había una frase que decía nada más peligroso que ir perdiendo 2-0 con Irlanda. Y en efecto, que ir ganándole 2-0 a Irlanda, perdón, porque Irlanda remontaba. Este señor de Irlanda clasificó a su equipo en el último segundo, entonces gol de oro para Irlanda y para todos los que hacen cosas como esa. Qué bueno. Y tarjeta roja, pues para todo lo que desune, para la intolerancia, para la violencia, para todo lo que hace que el deporte no sea la maravilla que es. Muy bien, Fernando. Damaris, tú, un gol de oro, una tarjeta roja. Un gol de oro, mira, yo diría que el creer que a través del deporte realmente podemos hacer un mundo mejor. Creo que las situaciones geopolíticas que vivimos hoy en día nos refuerzan cada vez más que el deporte tiene esa capacidad de unirnos y coincidir como seres humanos independientemente de dónde venimos, de dónde, cuáles son nuestros orígenes y demás. Y la otra es Correcto. tarjeta roja, y ahí me voy a ir con Fernando también. Estoy totalmente de acuerdo a la trampa, a los antivalores que no deben estar en el deporte, eh, a la violencia, a la manipulación de las competiciones deportivas, a lo que le quita la esencia a lo lindo del deporte. Qué bueno. En mi caso, pues yo voy a dar el gol de oro, la verdad, para Damaris, porque ella es una pionera que, porque no todo el mundo, la gente cree que soy una buena atleta, por consiguiente una buena dirigente, y eso no es verdad. Pero ella ha logrado amalgamar al punto que, bueno, hoy está no solo la presidenta del Comité Olímpico Panameño, sino que es miembro del Comité Olímpico Internacional. Así que por tu gestión, que me espero realmente muchas grandes cosas para Panamá muy pronto, a nivel deportivo y a nivel también de lo que es la gente que sigue el deporte y que se compenetra con estos héroes que logran sacar adelante al país. Y por otro lado, la tarjeta roja, pues, no sé, yo veo como que hay muchos atletas y deportistas que se pierden desde muy chicos. Debemos esforzarnos para que, por favor, los descubramos a tiempo y podamos ayudarlos y apoyarlos, ya que yo creo que es tanto el talento que hay que afilar de pronto, apretar las tuercas y saber dónde están y dónde se encuentran.
Entonces, para eso la tarjeta roja. Bueno, aquí en la noche me está cayendo, pero una última pregunta para ti, Damaris, o de pronto si los compañeros quieren una última pregunta. Yo quería simplemente, los Juegos de París, Damaris, fueron como los primeros como de la igualdad de género, yo te quería preguntar, ¿es solo los atletas o también, no sé, juezas y de pronto entrenadoras y dirigentes? ¿Es a todo nivel o por ahora estamos en los atletas? Mira, y gracias por esa pregunta. Creo que es un poco más fácil desde el punto de vista de los atletas porque simplemente es definir las pruebas y bueno, se van a llenar así. Sin embargo, cuando vemos no solo a nivel dirigencial, sino también todo lo que son los oficiales de juzgamiento y el personal técnico, hay cualidades técnicas y hay capacidades particulares que se tienen que cultivar en el tiempo. Y no es tan fácil lograr. Lastimosamente, como decimos nosotros, off the field, hay tarea por hacer. Creo que las políticas que el propio COI ha puesto en marcha realmente son relevantes y en un futuro cercano nos va a permitir, yo creo, lograr al menos ese acceso igualitario, porque creo que hoy no es tanto la participación, sino el acceso igualitario a esas condiciones. Le doy un ejemplo súper concreto. A nosotros los comités olímpicos nacionales nos estimulan que si tenemos más del 40% de mujeres en nuestras formaciones, hay un dinero adicional. Eso solo para ponerle un poco de qué tanta prioridad el Comité Olímpico Internacional le da y que entiende que tiene que jugar el rol como líder del movimiento olímpico a nivel global, tiene que jugar ese rol para propiciar un cambio de dirección para lograr que en efecto podamos tener ese acceso igualitario a nivel de los oficiales de juzgamiento, ITOs y todo lo demás. Okay. No sé, filósofo, adelante, pero sí. si el tiempo de Damaris, pero pues primero es un agradecimiento enorme. Yo no sabía si hablar o simplemente escuchar. Tiene uno la sensación de que quedan un montón de cosas por preguntarte. El Club del Recreo Deportivo está creciendo y solo te quería decir que ojalá, así como nos invitaste metafóricamente al Comité Olímpico, ojalá nos concedas en unos meses otra conversación para ver cómo fueron esos juegos de los que están planeando. Que haya un capítulo 2 contigo, me parece que es obligado. Entonces te quería agradecer de corazón a nombre de toda la audiencia del Recreo Deportivo en Colombia y en Iberoamérica. Con todo el gusto y Alfredo, ojalá puedan ustedes de verdad, en el mes de abril Panamá está preparándose muy bien, debo decirlo, con un modelo de gestión único para nuestra región. A mí me da mucho orgullo como panameña decirles que nosotros cada 15 días tenemos a 7 ministerios sentados conversando sobre las decisiones para esta organización de los Juegos, con el más alto grado de transparencia, de incorporación activa, que era lo que nosotros buscábamos. Nuestras autoridades no solo tienen que ser sujetos pasivos en la toma de decisión, sino que tienen que activamente involucrarse. Y la verdad es que para nosotros lo que se viene de cara a los Juegos Suramericanos de la juventud en Panamá, nos encantaría poder tenerlos aquí. Ya pronto está saliendo las acreditaciones de prensa, así que será un honor de verdad. Nos encantará poder tenerlos a ustedes aquí en Panamá y que puedan vivir con nosotros esos avances que como país hemos hecho, no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel de gestión y organizativo. Así que no es metafórica la invitación. Gracias. Y será un placer hacerles el tour aquí en el comité, que conozcan también nuestro Museo Nacional de la Fama y el Deporte Panameño. Así que Bueno, gracias. en esa nota alta y en este orden de ideas, Damaris, de corazón, mil gracias. El Recreo Deportivo está muy orgullosa de esta entrevista y no, te deseamos lo mejor y pues, sí, nos veremos muy pronto, seguramente. Damaris, un detalle del Recreo Deportivo, una caricatura mientras estabas ahí. Muchas gracias. Hay que entregar, por favor, cuando venga. Claro que sí, claro que sí. Damaris, muchísimas gracias, que estés muy bien. A ustedes, gracias. Gracias, de Que viva corazón, gracias. Panamá. Chao, chao.